Bueno, cuando me pidieron que ir a esta charla, tuve toda una evolución de lo que quería contar, porque en cierta forma mostrarles lo que yo he hecho sin decirles un poquito de por qué lo hago me parecía algo vacío. Y cada vez quería como mostrarles más de estas conexiones de teoría de modelos con varias áreas de matemáticas que a mí me fascinan y que son la razón por la que hago teoría de modelos y las cosas que hago en teoría de modelos en gran medida. Entonces en últimas terminé fue haciendo como un recuento de teoría de modelos. Espero que al final pueda decirles un poquito de mi trabajo, pero pues si no, no es tan grave. Lo que más me importa es que mostrarles un poquito cómo cabe teoría de modelos dentro de otras áreas de matemáticas, porque así es. Bueno, entonces este es un resumen de la charla. Vamos a pensar un poquito en polinomios. Esto nos va a llevar a hablar del origen de la teoría de modelos. Y luego mostrarles dos aplicaciones, una en geometría algebraica compleja y una en minimalidad de código modulares. Entonces invito a pensar primero en esta pregunta. Si tiene soluciones no triviales el polinomio 3x cubo más 4y cubo más 5z cubo igual a 0. Y cualquier matemático lo primero que dice es, pues, depende. En R es muy fácil, porque es una cúbica. Yo puedo meterle cualquier valor a x y a y, y luego z lo calculo, incluso lo puedo calcular utilizando el método de Newton, y, o sea, es fácil. Los complejos es peor todavía, ¿no? Los complejos, sí, no hay que pensar. En Q, entonces uno, si ha pensado en este tipo de cosas, lo primero es que dice, vea, es homogéneo, entonces puedo multiplicar por el máximo común denominador, o sea que realmente estamos hablando de z, ahí tengo toda la divisibilidad del caso, ahí puedo hacer algo para saber si existe soluciones diferentes a 0, 0, 0, pero realmente no reducimos nada. Es igual de difícil en Z que en Q. No hay criterios de divisibilidad que hagan que esta cosa, que demuestren que esto no tiene solución. Eso se puede demostrar. Hay una cosa que se llama el principio de Hasse, que básicamente es un método que cualquier argumento de orden o divisibilidad por la cual un polinomio pueda no tener soluciones, lo acaba. Y esto no cumple el método de Hasse. O sea, no hay forma de que 5 divida a x, entonces hay que ir acá, eso no va a funcionar por ningún lado. Pero no tiene soluciones no triviales. Y esto viene a un punto importante, y es, podemos saber si un polinomio en muchas variables tiene raíz. Y cuando digo saber, quiero decir instrucciones. Dígame una serie de, dígame cómo hago para saber si un polinomio tiene raíz o no. En R6 es fácil, en C lo único que tengo que darme cuenta es que no sea un polinomio x cuadrado menos x cuadrado más 2 igual a 0. En R hay cuestiones de orden que entran a jugar un papel, pero es fácil, se puede hacer y puedo dar un algoritmo y puedo aproximar las soluciones gracias a muchos métodos que existen en este momento. En Q es fácil reducir soluciones de un problema en Q a soluciones de un problema en Z. Homogenización es la forma más sencilla, pero pues siempre se puede. A veces necesito una variable extra, pero pues lo puedo hacer. En Z, ya que llegué a este punto, se llama el 10º problema de Hilbert. Y la respuesta es que no se puede. No existe un algoritmo. Y cuando algoritmo, piensa en la forma más general posible que ustedes puedan entender lo que se llama un algoritmo. Cualquier tipo de descripción vale, lo que ustedes quieran. No existe un algoritmo que haga un polinomio con coeficiente en Z decida si el polinomio tiene una solución en Z. Y esto es un poquito, yo creo que más o menos todos sabíamos que sacar soluciones en Z es más difícil que en los complejos, en los reales, pero vamos un poquito más atrás a la forma como aprendemos números. Y uno primero siempre aprende los números naturales, a veces desde el 0, a veces desde el 1, pero los ve. Después le enseñan los números negativos, que se puede ver como solución de ciertos polinomios. Después vemos las fracciones, de nuevo, ciertos polinomios de repente empiezan a tener raíces. Luego introducen los reales, que los introducimos como las medidas en la recta, y es como, y por último a veces los complejos, creo que en el currículo ahorita está como en 10º, no sé qué sean los complejos. Pero un punto importante sobre lo que quiero decir es que cuando los estamos aprendiendo siempre los vemos como una evolución. Siempre vemos como, vea, había estos números que son los fraccionarios que usted no conocía antes, pero ahora sí los conoce. Nunca pensamos que estamos cambiando completamente el paradigma, estamos cambiando completamente el universo, estamos moviéndonos de un mundo de cosas enteras donde primalidad y cosas por el estilo tienen un sentido muy fuerte, a un contexto
como los reales, donde puedo sacar raíces, puedo dividir, son las medidas sobre una recta, son contextos completamente distintos. Y este es el primer punto que quiero hacer de esta charla y es, el universo importa muchísimo, y no es como que cada vez que vamos avanzando y cuando conocemos los complejos, llegamos a un punto superior que los números naturales, sino simplemente estamos en un sitio distinto, donde muchas de las cosas, por lo menos el 10º problema de Hilbert, los trivializamos. Y la primera pregunta fuerte que hubo era, ¿hasta qué tanto estamos trivializando esas preguntas? ¿Qué tan más difícil es demostrar cosas en el anillo de los números naturales que en el campo complejo? Y si tiene sentido hacer estas preguntas. Bien, eso básicamente fue el fundamento de teoría de modelos. De aquí nació teoría de modelos con 3 figuras grandísimas que son Kurt Gödel, Alfred Tarski y Abraham Robinson. Para poder seguir con la charla voy a hacer una diapositiva técnica de lógica, y espero que sea la única y la intuición, el resto no es tan importante si no lo entienden completamente. Teoría de modelos no solamente le importa el universo, le importa el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar? Y esto es muy importante fijarlo desde el principio. Durante la primera, bueno, casi la mayoría de la charla vamos a hablar del lenguaje de anillos, no vamos a hablar de nada diferente a suma, multiplicación, ceros y unos. Fijamos una estructura, ya vimos que la estructura importa muchísimo para resolver preguntas. Vamos a decir si va a ser naturales, enteros, racionales, reales o complejos. Y estudiamos el modelo. Entonces, cualquier cosa que yo ponga en el lenguaje, tengo que saber qué hacer con ella en el modelo. Yo no puedo poner lenguaje suma y después dar una cosa donde suma no tenga sentido. Siempre va a haber interpretación natural, por lo menos en el contexto de esta charla. Y vamos a hablar de fórmulas que se pueden formar con los símbolos del lenguaje, cuantificando únicamente sobre elementos del modelo. No voy a poder decir para todo conjunto, pero puedo decir para todo X. Es básicamente lo que queremos hacer. Y por ahora lo que va a hacer es fijar el lenguaje y mirar qué pasa en las diferentes estructuras. Y hablamos de axiomatizaciones. Entonces, axiomatizaciones, estamos hablando de Euclides. Unos postulados, reglas de inferencia, ¿qué tanto se puede saber sobre eso? ¿Puedo yo deducir las teoremas paralelas a partir de los otros 4 postulados de Euclides? Este tipo de preguntas son los axiomas. Las reglas de implicación no tienen ningún lío, esas básicamente han estado fijas desde Euclides, o sea, no, uno cambia y si uno ve diferentes textos tienen diferentes reglas de inferencia porque uno puede escoger poquitos axiomas, muchas reglas, o poquitas reglas, muchos axiomas, pero todo es lo mismo. Bien, y comencemos con la teoría de anillos. Entonces, la teoría de anillos dice que la suma es conmutativa, asociativa tiene identidad del 0, inverso, multiplicación es conmutativa, asociativa y tiene identidad del 1, multiplicación destruye la suma y ya. Y eso se puede expresar en primer orden, por ejemplo, asociatividad es que para todo x, para todo y, para todo z, x más y más z igual a x más y más z. Esta es una típica fórmula de primer orden. Eso es todo lo que quiero que sepan de primer orden. Son fórmulas donde tengo variables, puedo cuantificar las variables, puedo usar los símbolos del lenguaje, puedo usar y, o, implica, la igualdad y ya. ¿Sí? La negación, por supuesto. Bien, entonces tratemos de mirar qué pasa con z. Entonces en z vamos a añadir que todo elemento tiene sucesor, que lo puedo hacer. Para todo x existe y que es el mínimo, elemento mayor que x. Y axiomas de inducción. Y aquí hay un gallo, ¿no? Porque a pesar de que con esto son las expresiones de Peano, el axioma de inducción es que para todo conjunto, si el 0 pertenece y si x implica x más 1, entonces todo elemento de x está en el conjunto. Y ese para todo conjunto no se puede en primer orden. Pero uno puede hacer una trampita, y es que para cada fórmula phi de una sola variable libre, o sea, para cada conjunto definido una sola variable, yo digo que si phi de 0 vale, y para todo x phi de x implica phi de x más 1, entonces para todo y phi de y es cierto. Entonces es como una inducción relativizada a las cosas que me interesan de mi lenguaje. Y esos son los axiomas de Peano en primer orden. Aquí hay un conjunto, ese no puedo señalar, pero debajo de la bolita negra hay un phi, y es que meto uno de esos para cada phi. Entonces son infinitos axiomas, pero yo sé cuáles son. Estoy dando, algorítmicamente les estoy diciendo todos. Así de libre pueden ser los algoritmos que vamos a hablar en esta clase. Gödel, probablemente el teorema más famoso de teoría de modelos, el teorema de incompletitud de Gödel, dice que no podemos describir mediante un algoritmo un conjunto de verdades de n que impliquen lógicamente todas las verdades de n. No solamente los axiomas de Peano no alcanzan, que era una pregunta que existía a principios de siglo, sino no importa lo que ustedes hagan, no importa cómo me describan ustedes las verdades,
si ustedes pueden describirlas de una manera medio constructiva, no alcanzan, van a faltar. Eso es muy, muy, muy fuerte. Tiene mucho que ver con el segundo problema de Hilbert, por lo menos la demostración. El segundo problema de Hilbert era demostrar que los axiomas de PA no son consistentes. Y lo que Gödel demostró fue algo increíble. Él demostró que los números naturales eran suficientemente fuertes para codificar sus propias demostraciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay un número que si yo lo decodifico, me da una demostración válida según los axiomas. Y después es una diagonalización del estilo de Cantor, y haciendo esa diagonalización demostró que si eso es posible, esa codificación es posible, entonces yo puedo decir en una frase, mi negación es demostrable. ¿Listo? Y fíjense que si mi negación es demostrable, yo no puedo ser cierto. ¿Qué? Me confundí. Sí, claro. Mi negación es demostrable. Sí, entonces claramente yo no puedo ser cierto. La negación tiene que ser la verdad, porque es imposible que yo sea cierto y que mi negación sea demostrable, eso no va a pasar. Pues esperemos que no pase, porque si no se nos cae el edificio matemático. Pero, o sea, yo soy falsa. O sea que mi negación no es demostrable. Porque yo decía que mi negación sí es demostrable, y si yo soy falsa es porque mi negación no es demostrable. O sea, la negación, que es la verdad, no es demostrable. Y se cayó todo. Ahora sí la cogí. Listo. Bien, pero entonces movámonos a los otros, a ver qué pasa en los racionales y en los complejos y en los reales. Y este fue el gran paso que hizo Tarski y Robinson por encima de los naturales. Listo, los naturales no los entendemos, pero ¿qué pasa con las demás? Los racionales no se puede hacer nada. Primero es difícil, uno se pone a pensar cuáles son las verdades de los racionales y pues 2 no tiene raíz y en fin, uno ya empieza a patanear. Pero Julia Robinson demostró que no importa lo que intente, nunca va a poder tener axiomas completos para el campo racional, exactamente el mismo teorema que el de teoría de los naturales. Y eso sobre todo quiero mencionarlo por la demostración, porque va a ser muy importante después. Ella demostró que hay una fórmula, tal que phi de A vale en Q, si solo si A está en Z. Esta fórmula originalmente tenía como 7 cambios de cuantificadores, o sea, muchos para todos, existes para todos, existes para todos, existes para todos, existes, que básicamente lo que significa es que ustedes pueden coger una variedad algebraica en los racionales y proyectan, complementan, proyectan, complementan, proyectan, complementan, proyectan, complementan, proyectan, complementan 7 veces y terminan con los naturales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pudiera decidir todas las verdades de Q, si yo supiera todas las verdades y les pudiera demostrar, yo podría coger cualquier pregunta sobre Z, relativizar todo dentro de esta phi y podría responder todas las preguntas de N, que no se puede por el teorema de Gödel, y esa es la contradicción. Dato curioso, hace el año pasado, antepasado, demostraron que esta phi se puede lograr con, creo que eran 22 universales, y eso es muy fuerte. Lo que significa es que ya existe una variedad algebraica en 23 variables, que si yo la proyecto a la última, me dan los naturales. Eso es chévere. Pero lo otro que viene acá es que, fíjense que lo que hace difícil a Q es la estructura de sus conjuntos definibles. Es que yo puedo definir los enteros adentro de Q y eso va a ser importante más adelante en la charla. ¿Qué pasa con R? R es todo lo opuesto. Entonces pensemos a ver qué es verdad en R. Pues es un campo. Todo polinomio de grado impar tiene raíz, pongámosle mónico, para que no haya problemas con el de ceros. Y para todo A podemos calcular o la raíz de A o la raíz de menos A y solo una de las dos, excepto por el cero. Muy bien, pues estas son las cosas que nos se le ocurren rápidamente de qué propiedades tiene el campo real si solamente vamos a hablar de anillos, y resulta que eso es suficiente. Y hasta aquí me lo salté, pero claramente se puede hacer en primer orden, más o menos. ¿Cómo hago yo para decir que todo polinomio variable mónico de grado impar tenga raíz? Aquí les puse el ejemplo de cómo demuestro que todos los polinomios de grado 3 tienen raíz. Para todo A, para todo B, para todo C, los coeficientes, existe un x, x cubo más ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y eso lo pongo para cada uno, ese sería el polinomio 3.
La fórmula 5 sería lo mismo con 5, etcétera, etcétera. Entonces lo puedo hacer con un conjunto de axiomas, tengo un algoritmo que me incluye todos esos axiomas. Y eso es todo lo que uno necesita. Todas las verdades que ustedes pueden formular en primer orden del campo real se pueden deducir a partir de estos axiomas con reglas de diferencia lógica. Esto en particular implica que yo puedo programar una máquina, y cuando digo que yo la puedo programar se dice mucho, porque yo no sé programar, pero podría. Así de fácil es. Donde cualquier verdad que ustedes me den, yo pongo a correr mi máquina y probablemente después de muchos años, después de que yo me muera, pero en algún momento va a salir o lo que ustedes me dieron o la contradicción. Y yo sabré o que es cierta o que es falsa. Es decidible. ¿Sí? Yo puedo decirles si algo es verdad o no es verdad en los reales. No muy efectivamente, pero se puede. Este fue uno de los primeros grandes resultados positivos de teoría de modelos. Vamos a hablar mucho más adelante de los complejos, y pues le voy a dedicar toda una sección a los complejos, entonces en este momento no voy a mencionar, pero una cosa importante es, yo creo que por esa formación que tuvimos, que todavía está muy sumergida dentro de nosotros, esta pregunta sucede mucho inclusive en discusiones matemáticas. ¿Por qué si los números naturales reales incluyen los naturales, el teorema de Tarski no contradice el teorema de Gödel? Y es extraño, porque los naturales están en los reales. Y hay dos respuestas que les quiero dar. Lo primero es axiomática. Al incluirle nuevos puntos de estructura, lo que hice fue trivializar muchas de las preguntas. Entonces, preguntas que antes eran imposibles se volvieron sí. ¿Sí? Pero esta respuesta es un poquito más sutil, que me gusta mucho más, porque va a ser más importante para la charla. Es que yo no puedo definir a los enteros en el campo real. No importa que yo no pueda entender las verdades de los enteros, porque los reales no pueden reconocer a los enteros como un subconjunto propio. ¿Sí? No existe una fórmula en primer orden que valga para los reales si solo si x es entero. Y esto es crucial para el hecho de que se pueda hacer teorías sencillas con los reales y a pesar del teorema de Gödel. De hecho, hay una descripción de subconjuntos definibles, y esto va a ser la parte final de la charla, muy buena, adecuada, que me dice exactamente cuál es la estructura geométrica de los conjuntos definibles de los reales. Bien, resumen de este primer pedazo. La teoría, tenemos un anillo, que es Z, que es una teoría mucho más difícil, o sea, demostrablemente más difícil. De hecho, pasamos de decidible a indecidible, y no solo indecidible, sino no importa lo que hagan, nunca va a poder tener algo decidible. Y sin embargo, tenemos dos ejemplos muy sencillos, los reales y los complejos, que vamos a hablar bastante en un segundo. Y pues la primera como demostración de teoría de modelos es que nos dice una razón por la cual en teoría de números es tan común encontrar propiedades sencillas, indemostrables, como la paradoja de Goldbach, mientras que eso no pasa en geometría algebraica. En geometría algebraica los problemas fuertes requieren ya mucho más comprensión y desarrollo, porque de alguna manera los sencillos se pueden responder fácilmente. Bien, por otro lado, y esto fue el gran comienzo real, como todos los anteriores eran los inicios, pero este fue donde nos enfocamos en teoría de modelos, por lo menos en la teoría de modelos que yo hago, es que sí hay estructuras donde el teorema de Gödel no aplica, y son estructuras que yo puedo trabajar fácilmente, algorítmicamente, decidiblemente, etc. Y estas son las teorías que estudiamos en teoría de modelos en general. Y vamos a continuar con los complejos. Entonces, tenemos las teorías complejos de nuevo. Estamos mirando solamente los complejos con suma, multiplicación 0 y 1. Entonces, ¿qué sabemos de esa teoría? Lo primero que uno le dicen es un campo algebraicamente cerrado, y a veces dicen de característica 0. Yo les digo que es la característica. Entonces, es un campo. Los primeros tres axiomas simplemente dicen que es un campo. Y luego vienen dos axiomas infinitos, dos tandas de axiomas. La primera dice, todo polinomio mónico de grado n tiene raíz, que ya les dije cómo se escribía. Y la segunda simplemente digo que si sumo unos n veces no me da 0. Esto va a ser importante, les voy a mostrar un ejemplo más adelante porque es importante, de hecho, en un segundo. ¿Listo? Ya. Uno dice, describe las cosas que están en el nombre, campo algebraico cerrado, característica 0, no necesita más. Todas las cosas ciertas sobre los complejos que se pueden decir
en el lenguaje de suma, multiplicación 0 y 1 en primer orden, es decir, geometría algebraica clásica pre-Grothendieck, se deducen de esos axiomas y las reglas de inferencia, y yo lo puedo programar, y de nuevo, yo lo puedo programar, lo que es fuerte. ¿Listo? Esta teoría sí es completa. Muy bien. Y les voy a mostrar un ejemplito de por qué esto es importante, o por qué, cómo puede ser útil esto que estamos viendo. Tiene mucho que ver con el teorema de transferencia de Steinitz, que de hecho es que si algo es cierto en cualquier campo generalmente cerrado a característica cero, es cierto en C. Si algo es cierto en los algebraicos, tiene que ser el primer orden, pero va a ser cierto en C. Miremos este problemita que es fantástico. Es un teorema que se demostró independientemente por Ax, un lógico, y por Grothendieck, que con toda su maquinaria que hizo después de 1960, logró básicamente lo que vamos a ver en un segundo. Una función racional, cociente de polinomios, que vaya de C a la n, C a la n, si es inyectiva, es sobreyectiva. Eso es verdad. Probablemente se sabía hace muchos siglos, pues no muchos pero desde el siglo XIX se sabía, pero la demostración no llegó así hasta 1960-70. Les voy a dar una demostración completa de este hecho. Vamos a mostrarlo primero en la clausura algebraica de FP, y les voy a decir qué es la clausura algebraica de FP. Resulta que si uno coge un primo P, y uno coge los números desde 0 hasta P menos 1, y uno suma y multiplica módulo P, les da un campo. Eso si no lo han visto es fantástico, uno al principio no lo cree, pero cojan 5 y les da. Lo importante es que la multiplicación tenga inversa, y eso es básicamente que si dos números son primos relativos existe una combinación lineal que le da 1. Bien, forman un campo. Y luego si uno ha visto álgebra 2, uno sabe cómo meterle raíces a polinomios. Si uno coge cualquier polinomio, y si no tiene raíz, busca el polinomio minimal que lo divide, el irreducible, y uno sabe que le puede meter una raíz a ese polinomio, y el campo crece exponencialmente, pero máximo a la del grado del polinomio. ¿Listo? O sea, si yo cojo este FP, que es el de 0, 1 hasta P menos 1, y le meto una raíz de algún polinomio mónico irreducible de grado 20, me queda un campo de grado 3 a la 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Uno le va metiendo las raíces de todos los polinomios que le vayan faltando, cada pedazo es finito, y la unión va a ser algebraicamente cerrada. Ese se llama FPH, ese es FPH, algebraicamente cerrada, la clausura algebraica de FP. Bien, pero fíjense que por la simple construcción, si yo pongo ese mismo teorema, cambiándose a la n por FP a la n, tiene que ser cierto. ¿Por qué? Porque si llegara a ser falso, habría una f racional, cociente de polinomios, inyectiva y no sobreyectiva. Muy bien. Cojan los coeficientes que utilizan en la función, cojan el punto al que no le están cayendo, esos son finitos, aparecen en algún campo, y en ese campo el que me bajé, la función racional que la puedo definir va a ser inyectiva y no sobreyectiva, pero es finito. Yo no puedo tener una función inyectiva y no sobreyectiva de un conjunto finito en sí mismo. No se puede porque eso es, cuenten, o sea, no hay forma, ¿listo? Entonces, en FPAL sí funciona. Y un dato curioso, el converso no es cierto. Hay funciones sobreyectivas y no inyectivas, como XQ. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen una función sobreyectiva no inyectiva y la relativizan en un campo finito, la restricción de una función sobreyectiva no es sobreyectiva, necesariamente. Y ahí es donde se daña esta demostración. Es el único punto donde se daña la demostración. ¿Ok? Entonces sabemos para este campo chistoso, que me lo inventé y lo escribí, pero lo sabemos. Resulta que los campos abiertos cerrados, les recuerdo, son axiomatizados por esos axiomas. Son campos, todo polinomio de grado n tiene raíz, y 1 más 1 más 1 más 1 n veces no da 0. Y este es el lema que acabamos de demostrar. Arriba en amarillo está la función que queremos, el teorema que queremos demostrar, ¿no? El lemita es que funcionan los complejos. ¿Ok? Demostración. Si esto no fuera cierto, la negación podría demostrarse por medio de los axiomas. Pero recuerden los axiomas. Una demostración es una demostración finita. Número finito de pasos. En finitos pasos yo puedo usar solo finitos axiomas. O sea, solo puedo usar finitos de estos axiomas de acá. Los otros no me importan, solo finitos de estos. Si yo cojo un P más grande que todos los n's que aparezcan, que existen primos infinitos, entonces sabemos que existe un P más grande que todos los n's, pues en ese FP-alg, 1 más 1 más 1 n veces no va a dar 0, porque la característica es P que es más grande que todos los n's. O sea que esa demostración, todos los axiomas que utilizo valdrían
en este campo. O sea que la demostración tendría que ser cierta en este campo, pero en este campo es falsa. Contradicción. Ya. Yo puedo pasar de característica P a característica 0 con este algoritmo de 4 pasos, gracias a la completitud, a que los axiomas que les di del campo complejo son completos. Y eso es básicamente también la idea del principio de Steinitz. Bien, entonces, primero me enfoqué un poquito, fíjense que hice, bueno, vamos a poner la fotico para distraerlos mientras que charlo. Hubo dos cosas en las cuales me enfoqué ahorita. Primero, fijé un solo lenguaje y me preocupé por cambiar la estructura. Y segundo, me preocupé por los axiomas. Ahorita voy a hacer dos cosas completamente distintas, que es como el otro lado de teoría de modelos, y es primero, me voy a fijar una estructura y cambiar el lenguaje. Vamos a hablar de R de aquí en adelante, de los reales, en diferentes lenguajes. Y me voy a fijar es en estructuras, conjuntos definibles, y les voy a decir por qué eso es importante más adelante. Esta es una foto de un congreso en... La primera vez que se hicieron estos nuevos, como la nueva tanda de Congreso Nacional de Matemáticas fue en Bogotá en el 2005. Yo acababa de llegar y invitamos muchos colegas a que vinieran al área de lógica, y después nos fuimos para Villa de Leyva a un mini encuentro. Y esto fue la foto que resultó de Villa de Leyva. Y bueno, varios de los nombres que mencionaré adelante están acá. No puedo apuntar, entonces no les puedo decir quiénes, pero el señor de verde de gafitas y el que está muy atrás de moradito acá, esos van a aparecer más tarde en los nombres. Y pues hay varios gentes que ustedes de pronto conozcan, con caras de niños chiquitos que ya no tenemos. Muy bien. Estructura interna de los conjuntos definibles. Tarski en el 51 cuando demostró la completitud de R, demostró de paso que todo subconjunto semialgebraico, eso ya se sabía pero lo volvió a mostrar, todo subconjunto definible semialgebraico de la recta, o sea, todo lo que yo pueda definir con polinomios en la recta real, es la unión finita de intervalos y puntos. ¿Listo? Y la primera idea, y esto tiene mucho que ver con una pregunta que hizo Grothendieck y después la tomó Van den Dries, es, cojamos esto como propiedad fundamental, como digamos que algo es un minimal, a R le podemos meter más funciones, aunque todavía no sabemos qué funciones le podemos meter, pero supongamos que le podemos meter más cosas al lenguaje, más objetos a esta, o sea, además de polinomios hablar de algo, y vamos a decir que eso minimal, si eso pasa, si todo conjunto que yo pueda definir en la recta es unión finita de intervalos y puntos. En particular, yo no le puedo meter seno de x. ¿Por qué? Porque seno de x, los ceros del seno de x, o sea, existe seno de x igual a 0 me define 2, ¿qué? Pi por i por n, pi por n, pi por n. Pi por n, ¿no? Sí. Y pues claramente pi por n es un conjunto discreto, no tiene finitos intervalos y puntos. No hay conjuntos discretos, porque un conjunto discreto no es unión finita de intervalos y puntos. Y eso es bueno, eso es muy bueno, porque si yo puedo definir los conjuntos pi por n, puedo dividir por pi, definir los enteros y me jodí. Ahí ya entra Gödel con todo su poder y no hay nada que hacer. Y quiero tratar de mostrarles que esto no es tan grave como parece, porque yo sí le puedo meter pedacitos de seno. Y eso es algo que pasa mucho cuando uno trata de algoritmos de aprendizaje. Uno coge el seno y ellos saben que si uno le mete el seno se jodió, entonces lo que hacen es le meten cierto número de cambios de signo de seno. Y esto en cierta forma es gracias a minimalidad. Pues no se explica gracias a minimalidad. Y esto es lo primero que me parece importante sobre teoría de modelos. Comencé con una pregunta fundacional, es decir, ¿qué se sigue de minimalidad? No tenemos ejemplos, no sabemos de nada que sea minimal fuera del campo real, no importa. Quiero saber qué propiedades se siguen, no por ser el campo real, sino por ser lo minimal. Y de hecho, el primer gran teorema es que tengo una muy buena descripción de conjuntos definibles, todos son uniones finitas de celdas. ¿Qué son celdas? Les voy a decir que son las dos celdas. Y las voy a escribir acá. De hecho, esta diapositiva me la pasó Santiago, que está dictando el minicurso de minimalidad y está mal, pero bueno.
pero no está tan mal. Solo está mal en que la que puso la primera 1 celda no es horizontal, sino vertical. Entonces, ¿cuáles son? 0 celdas son puntos, estas son las del plano. 1 celdas son un intervalo vertical, o cojan abajo un intervalo horizontal y cojan la imagen, el grafo de una función continua encima de este intervalo. Y la función, yo puedo pedir que sea continua, creciente, diferencial, lo que ustedes quieran, siempre funciona bien. Y las 2 celdas es coger el intervalo abajo y todos los puntos entre esas 2 funciones. ¿Listo? Esta abajo es abierta, las gráficas de las funciones no entran dentro de la celda. ¿Sí? Y resulta que todos los puntos definibles del plano en un escritorio minimal son de ese tipo. Y fíjense que ya con eso tengo mucho. La dimensión, pues claramente la dimensión del de abajo es 2, las de la mitad son 1 y la de arriba es 0. ¿Cuál es la dimensión de un conjunto definible? El máximo de las celdas que aparezcan en su composición. Todos estos son simplices, muy fácilmente. Yo puedo moverlos a triángulos muy sencillamente, o sea que tengo característica de Euler, triangulación. Toda función es continua a trozos. ¿Por qué? Porque ustedes cojan una función definible y le están diciendo tiene que armarla a punta de pedacitos de esos 4. Claramente solo puedo utilizar la 1 celda a la derecha y son finitos, pues es continua a trozos. ¿Sí? No hay mucho que hacer. Entonces es muy fuerte. Mucha de la geometría se captura solamente con esto. No es muy difícil, y es una tarea fascinante también, demostrar que todo conjunto conexo es arcoconexo. Y es fácil, muy fácil. Y definiblemente arcoconexo. O sea, yo puedo tener un arco definible que me lleva de un punto a otro. Y de nuevo la foto. Entonces, lo que les dije, Steinhorn, que fue uno de los grandes promotores, era el de morado de atrás, y Van den Dries, otro que verán bastante a continuación, es el de verde de la derecha, que estuvieron acá en el 2005. Y gracias a algo, resulta que hay muchas estructuras subminimales. Yo puedo añadir la exponencial compleja, la exponencial real, y sigue siendo minimal. Yo puedo añadir todas las funciones acotadas a bolas cerradas. Este menos 1, 1 debería ser un menos 1, 1 a la n. Cualquier función analítica, cojo su pedazo compacto, en particular puedo coger seno entre menos 100 y 100, entre menos 1 millón y 1 millón, y eso sigue siendo minimal. ¿Listo? Y puedo mezclar los dos contextos, y esto va a ser importante. Bien, estos contextos analíticos reales o minimales nos dan contextos analíticos donde no pasan cosas, algunas de las perversiones del análisis, o sea, funciones conexas son arcoconexas, todas las funciones son diferenciales a trozos, no hay funciones que no sean diferenciales en ningún punto continuas, etc. Todo funciona muy bonito. Y esta estructura de conjuntos de minimales resulta ser muy útil para un ejemplito que les voy a mostrar. Entonces, lo primero es que puedo pasar esta docilidad al campo complejo. ¿Qué hago? Cojo mis reales y defino los complejos R más y R. Y miro qué puedo definir adentro de R más y R. Hay dos conjeturas que se basan en esto, en que esta estructura es minimal. Una es la conjetura de Andre Bohr para productos arbitrarios de curvas modulares de pila, y la otra es el teorema de Aix-Lindemann paridades de Shimura. No voy a tratar de decirles ni siquiera qué significan estas conjeturas, excepto en un caso particular de la primera teorema. Vamos a ver qué son curvas modulares. Rápidamente explico qué es una curva modular. Resulta que existen unas cosas que se llaman curvas elípticas, que son ceros de polinomios y cuadrado igual a x cubo más ax más b. Si ustedes le preguntan a gente muy algebrista, le dicen que es una curva elíptica. Si le preguntan a alguien un poquito más geométrico, es coger C, cojo un retículo lambda en C. Un retículo es un grupo, un z-grupo generado por dos elementos, y cojo el cociente aditivo. Entonces, por ejemplo, si cojo el retículo generado por 1 y por i, pues si yo cojo el plano y decido que 1 es igual a 0 y que i es igual a 0, pues lo que me queda es un toro. ¿Claro? Yo identifico 0 con 1, y luego me queda un tubito, y luego identifico i con 1, y con 0, y me queda un toro. Y si uno le pregunta a un topólogo algebraico, le dicen, pues todos los toros son isomorfos, eso no es interesante, pero no pensamos en topología algebraica. De hecho, las familias de curvas elípticas, si cojo uno por cada tipo de isomorfismo algebraico analítico a la misma, se llama una curva modular. Entonces tratemos de pensar qué podría ser una curva modular. Lo primero es que yo puedo mandar el látice lambda tau, son dos complejos, a 1 tau sobre lambda, y eso es muy sencillo. Y entonces eso hace que si yo quiero una sola clase por cada clase de isomorfismo, puedo coger solamente el de 1 lambda. ¿Listo?
Esa curva elíptica llamamos E sub lambda. Lo otro es que por conjugación compleja, el lambda y el conjugado hacen lo mismo, entonces puedo asumir que el lambda es positivo. Y estamos hablando de que únicamente me interesan puntos en esto que se llama el semiplano positivo, son los complejos con parte imaginaria mayor que 0. ¿Por qué? Porque para cada uno de estos lambdas coge el retículo 1 lambda y me da una clase. Eso está muy bien, tengo poquito tiempo, entonces les voy a contar, bueno, vuelvo aquí un segundo. Así es como se ven los tipos de isomorfismo en el semiplano positivo. Cada color corresponde a una curva elíptica distinta, módulo isomorfismo. Es decir, esta se repite acá, se repite acá, se repite acá, se repite acá, etc. ¿Sí? Vamos bajando. Resulta que existe una función analítica, se llama la función invariante de J, que manda de H en C, J de lambda es igual a J de tau si el lambda y tau son isomorfos. ¿Listo? Entonces tenemos esa función analítica y podemos mirar la imagen de esa función. Claramente eso no puede ser un minimal, porque hay muchos puntos repetidos. Yo puedo fijar un punto y decir coja todos que son iguales a esos y empiezan a aparecer todos los rojos, y eso es discreto. Pues no es unión finita de intervalos y puntos. Pero si ustedes lo miran bien, pareciera que yo pudiera restringirme a este pedazo y lograr un isomorfismo de cada tipo. Y eso es lo que uno hace. Y resulta que esta función J restringida a este pedazo sí es definible en Rn-exp. ¿Listos? Y eso es todo, porque en el momento en que es definible en una estructura minimal, hay un teorema fantástico que existe de Pira-Wilke. Entonces, la conjetura de Andre Oort lo que me pregunta es más o menos puntos racionales en la curva modular, en este conjunto de índices. No son puntos racionales realmente, pero más o menos racionales. Pero ¿qué pasa? Las funciones analíticas realmente no preservan esa racionalidad, pero las definibles en estructuras minimales sí. Yo tengo una estructura muy fuerte de cómo se comportan los puntos racionales, cual no alcanzo a contarles, pero existe. Y esa es la base para el teorema de Pila. ¿Listo? Entonces, estos teoremas siempre son contexto analítico, un mapa, una variable algebraica, y la pregunta son puntos especiales en la variable algebraica, y los seres especiales de esos puntos vienen de la parte de arriba. ¿Sí? Y entonces cuando yo logro meter todo eso en un contexto minimal, lo que logro es un contexto dócil, sencillo, donde yo tengo un control sobre qué pasa con los puntos especiales arriba cuando los mando abajo. Y ese es básicamente, obviamente mucho más difícil, pero es el borrador de todas estas demostraciones de teoría aritmética de cosas modulares y variedades abelianas usando minimalidad. Entonces, en resumen, o minimalidad, el hecho de la docilidad o minimalidad me permite que contextos donde yo necesito funciones analíticas, algunas veces pueda mirar qué es lo que está pasando y tener un control casi algebraico del asunto, casi como si fueran morfismos algebraicos, y eso es muy fuerte en muchos aspectos. Creo que no alcanzo a decirles nada de lo que yo he hecho, pero muchas gracias.